La verdad que me viene muy bien la intervención del concejal preopinante para darle un marco a algunas reflexiones. El concejal preopinante definió a las leyes de emergencia que se acaban de votar a nivel nacional como un impuestazo. Y básicamente lo definió así porque considera que los sectores que se han tocado son algunos sectores que él cree que debe defender, ¿no? Bienes personales es un impuesto que a nivel nacional pagan unas 300.000 personas, por ejemplo. Entonces, esto viene a reafirmar lo que planteaba la concejala Norma López. Parece casi en espejo las argumentaciones, ¿no? Es decir, el concejal López Molina acepta lo que se está votando acá en un todo porque considera que es diametralmente opuesto a lo que se votó a nivel nacional. Y da el ejemplo del DREI. Yo quiero recordar, primero quiero aclarar, ¿no? Ya lo dijo la concejala Norma López, nuestra presidenta de bloque, pero vale recordarlo. Nosotros vamos a habilitar el tratamiento del presupuesto, como lo hemos hecho el año pasado, bajo el mismo criterio de responsabilidad. Y vamos a votar en contra de un montón de aspectos que consideramos no acompañables, negativos, como lo hemos hecho el año pasado. Y el año pasado, por ejemplo, votamos una adecuación del derecho de registro e inspección de las entidades financieras, pasando la alícuota del 22,5 en ese entonces al 28,5. Una frutillita para dejar contentos a quienes pretenden revestir de algún grado de progresividad algo que no lo tiene. Por supuesto que uno no desconoce distintas intervenciones del Estado municipal y de este cuerpo por intentar buscar progresividad en la TGI, por ejemplo. Pero también acá se ha dicho, algunos de los que argumentaron, que por ejemplo, de alguna manera en el 2015 se avanzó en algún punto con esa progresividad, que por supuesto no era acabada, no era terminada, y que además hemos sufrido una inflación galopante en nuestro país, en nuestra provincia y en nuestra ciudad, que todos sabemos que afecta mucho más a los que menos tienen. Entonces, ¿por qué no pensar una progresividad también en estos aumentos que estima el municipio, que estima, pero sin saber si esto es así? Van a estar 10 puntos por encima en la TGI que la inflación con la que vamos a terminar el año. Además, hablamos de un presupuesto municipal en el que se retira, y esto me hace acordar a un concejal mandato cumplido, que se paraba en la banca un poco más cuando hablaban del artículo 13, concejal Boazo, pero la verdad que estaba equivocado en casi todo, pero en ese punto la verdad que tenía razón. Y era un ejercicio necesario imponer un tope a la posibilidad de hacer modificaciones presupuestarias que impliquen, ¿no es cierto?, incrementos en los gastos corrientes en detrimento de los gastos de capital. Es tan necesario que el Frente Progresista mandó un presupuesto al Congreso Provincial, a la legislatura provincial, para ser más preciso, que impone un tope a este tipo de movimientos. Pues bien, lo que el Frente Progresista
y sus aliados le imponen por la ventana al gobierno Omar Perotti, que seguramente habría mandado un presupuesto y le habría puesto ese tope, pero lo que le impone el Frente Progresista no lo dispone para su propio presupuesto. Miren qué risa. Es más, saca lo que se venía incorporando en presupuestos anteriores. Y me quería referir a la delegación de facultades para fijar la tarifa del transporte urbano en pasajeros. Este cuerpo legislativo no es ninguna barrera burocrática, señor López Molina. Este cuerpo legislativo expresa la voluntad de los rosarinos y de las rosarinas. Y el sistema no funcionó. Solo puede decir que el sistema funcionó alguien que en su vida tomó un colectivo en la ciudad de Rosario. Yo tomo colectivo, digo porque, no sé, escuché algún cuestionamiento por ahí. Porque la verdad que desde que se aplican delegaciones de facultades para fijar la tarifa, hay una caída brutal en los usuarios. Alguien puede decir, bueno, no es el único aspecto, por supuesto que no es el único aspecto que influye en la caída de los usuarios. Hay tres y es muy difícil mensurar el alcance de cada uno de esos tres. El primero de ellos, una verdad de perogrullo, la situación económica general. Ha pasado en otro momento, 2000, 2001, 2002, una caída brutal de usuarios. Y la situación económica de estos últimos 4 años ha sido demoledora para el bolsillo de los trabajadores, los estudiantes, que son los usuarios en general. La segunda, la caída en la calidad del servicio, que hace que migren usuarios hacia otras formas que le puedan resolver. Mire, hablando con trabajadores y trabajadores de la gastronomía, me decían concretamente, ¿y ahí hay usuarios de menos del sistema? Yo salgo a las 2, salgo a las 3, la línea que hace 5 años, cuando yo empecé a trabajar en este bar, me llevaba y me traía a mi casa, básicamente me llevaba, me mandaba de vuelta a mi casa, me permitía volver a mi casa a las 2, 3 de la mañana, no presta más servicio nocturno. No es algo que se le ocurrió a esa chica, a esa moza, a ese mozo. Es algo que tenemos medido con mediciones de frecuencia que hacemos en la calle. Esa persona es un usuario menos del sistema de transporte, porque deberá optar por la motito, deberá optar por el taxi, por el remis trucho, etcétera, ¿no? Por caminar, por lo que fuera. La pérdida de calidad del servicio también influye en la caída del usuario. Y el tercero son los aumentos sistemáticos del boleto. El boleto en noviembre del 2015 salía en la ciudad de Rosario 5,75. Aumentó un 465% en todo este tiempo. El salario mínimo vital y móvil en noviembre del 2015 era 5.588. Ahora está 16.875. Es decir, en noviembre del 2015, con un salario mínimo, se compraban 971 boletos. Hoy se compran 519 boletos. Nadie en su sano juicio va a pensar que alguien va a ir a comprar solamente boletos con un salario mínimo, pero da cuenta del impacto en la vida cotidiana y en la economía de la familia que tiene cada vez más el transporte, muy por encima de un montón de otros aspectos. ¿Y esto en qué terminó? ¿En qué derivó? En el 2015 se cortaron 140 millones de boletos, perdonen que use terminología vieja, pero es más gráfica.
se cancelaron, se pagaron 140 millones de boletos, en 2019 104. Poco más del 25%, es decir, 1 de cada 4 usuarios se fue, migró. Entonces, nosotros no discutimos las facultades delegadas por un exceso de formalismo, más allá de que la ley orgánica del municipio establece claramente que son los consejos municipales los que fijan la tarifa del transporte urbano de pasajeros. Por eso, hay alguien que se le ocurre que debe delegarse. Nosotros lo discutimos porque trae consecuencias nefastas para el sistema de transporte, no solo para el usuario, no solo por una cuestión social, humanística, hasta para la misma supervivencia del sistema, porque nos encontramos con un sistema que carga cada vez más sobre los usuarios, porque tiene un mecanismo rápido, que es lo que se pide acá, y que es lo que no queremos, el intendente, la intendenta, para trasladar, sin pensar ninguna otra alternativa, rápidamente al bolsillo del usuario. Nos gustaría que la rapidez esté para otra cosa, para buscar alternativas que en el mundo se aplican, que tiene que ver con gravar algunos sectores de la vida económica que se benefician del transporte público y aplicarlo precisamente al sostenimiento del sistema. Porque hay un error que cometemos todos siempre, y caemos y repetimos el error, y el periodismo también, nosotros, todo el mundo, que es hablar del estudio de costo del boleto. El costo del boleto es una decisión política, y lo que nosotros decimos que la decisión política tiene que residir en el Consejo. Lo que nos arroja el estudio de costos es cuánto se necesita para sostener el sistema. Y después, evaluando en una mesa, de manera transparente, cosa que no viene sucediendo, abriendo los números, mostrando balance de las empresas, ¿por qué no? Porque la verdad que hay algunos muchachos que lloran la carta históricamente, que piden más y piden más y piden más, pero nunca se fueron del sistema. Y siempre socializaron las pérdidas, pero se hicieron cargo de los beneficios de las mejores líneas, los mejores recorridos. Entonces, nosotros lo que decimos no es que no hay que aumentar el boleto. Esa es una discusión pava. Yo quiero recordar que la última vez que se discutió en serio sobre la tarifa y por lo tanto sobre la calidad del sistema, porque también es otra cosa que perdemos, dejamos de discutir la tarifa, dejamos de discutir la calidad del sistema. Y ahí están los números y ahí están los gráficos de cómo está el sistema. La última vez que discutimos en serio, año 2016, logramos un amplio consenso, una parte importante de la población, del Consejo, para aumentar el boleto, efectivamente. Pero no todo lo que pedía el Ejecutivo. Una parte y otra parte la conseguíamos buscando recursos, en algún caso revisando gastos superfluos, por ejemplo, ya que hablamos de eso, en otros casos gravando algunos sectores de la vida económica que, repito, se ven beneficiados con un buen sistema de transporte o con un sistema de transporte, porque no solo el usuario se ve favorecido. Si mañana se cae el sistema de transporte en Rosario, nos quedamos sin comercio, nos quedamos sin banco, nos quedamos sin sistema educativo. Funcionan con el transporte alimentándolos. Entonces, no es de un formalismo extremo el planteo que hacemos. Es el planteo de que aquí debe residir la discusión sobre dónde buscar los recursos, no solo para no ir al bolsillo del usuario, no joderle la vida a los usuarios, no hacerle que se bajen del colectivo, sino para que el sistema sea sustentable, en una discusión a mediano y largo plazo. Y en esa discusión también entran nueva política del Estado Nacional, por supuesto, en materia de subsidios,
nueva política del Estado provincial, boleto educativo gratuito, y abrir los números de acá y ver de dónde sacamos más recursos para no caerle al usuario, repito, no porque somos buenos solamente, sino porque queremos que se sostenga el sistema en el tiempo. Entonces, ¿el sistema funciona o no funciona nada? No funciona un carajo este sistema. Porque ahí, en los últimos 30 años, un 40% menos de frecuencia, menos de kilómetros recorridos, que es exactamente lo mismo, y menos de usuarios. Entonces no funciona, la verdad. Y no podemos, en un consejo y en un municipio donde se habla mucho de política de movilidad y que la gente deje el auto en la casa y que zaraza, etcétera, pensar que lo va a hacer con monopatines eléctricos, con bicicleta o caminando. La gente lo va a hacer si tiene transporte público de calidad y con frecuencia, al menos masivamente. Después habrá opciones, pero son opciones que a los que no todo el mundo puede acceder, que no todo el mundo puede sostener por edad, por cuestiones físicas, etcétera, y además por decisión de vida también, de cómo utilizar su tiempo. Entonces, el transporte público es clave. Se calcula que un usuario de transporte público utiliza 9 veces, en un colectivo en movimiento, 9 veces menos lugar que un usuario de auto particular, en movimiento también. Entonces, es clave también para el uso y el disfrute también del espacio público. Tenemos que lograr que vuelva a llenarse el sistema de transporte público, no que se vacíe cada vez más. Entonces no funciona. Por eso discutimos esta posibilidad. ¿Para qué? El intendente mismo dijo, nosotros no vamos a usar esta potestad hasta febrero. Todos sabemos que cada vez que se hizo uso de esta facultad se lleva al tope y se hace el 29, el 30, el 31, depende qué día termine ese mes. Entonces, ¿por qué no discutir en este cuerpo todos esos nuevos elementos que vamos a tener, nueva política de subsidio provincial, nacional, y discutir lo más importante que tiene que hacer este cuerpo, es dónde sacar recursos y no caerle al usuario? El mecanismo rápido que establece esto es la fácil, ir al bolsillo del usuario, y esto trae un perjuicio para el usuario y para el sistema. Y voy cerrando. Ya lo dije antes, pero me parece importante dejar en claro, y lo dijo la concejala Norma López. Vamos a acompañar en general la ordenanza de presupuesto para habilitar el tratamiento y porque creemos, como lo hemos hecho en otras ocasiones, que es nuestra responsabilidad. Vamos a acompañar el plan de regularización de tributos, aún como planteó la concejala López cuando creíamos que podía ser modificado para bien. Vamos a acompañar la posibilidad de la emisión de letras, porque creemos que no podemos negarle en esta situación crítica esa decisión al intendente. Digo esto porque parece que somos golpistas, no sé qué somos, ¿no? No vamos a acompañar el proyecto de ordenanza general impositiva por las razones que hemos dado. Y por supuesto que no vamos a acompañar, como dije recién, la delegación, que es un tiro en el pie. Hay que decirle al intendente también, que es un tiro en el pie como lo ha sido para la intendenta Fein. No le trajo ningún beneficio, porque no le trajo un beneficio a los usuarios del sistema, básicamente, ¿no? Y esto expresa lo que queríamos expresar en este planteo más general. Porque no vamos a votar un tarifazo indiscriminado de la TGI que empieza con el 54%, pero que no sabemos bien dónde termina con las indexaciones, porque el mismo municipio no puede asegurarlo, y que pensábamos, sosteníamos, que a esos intentos de darle progresividad, ¿no es cierto?, tocando las bases
durante otros años, podía también acompañarse en un momento donde muchos sectores han sufrido mucho más que otros la inflación, con una progresividad en estos aumentos. No vamos a darle la delegación para fijar la tarifa del boleto al intendente por todas las razones que expresé antes y porque lo único que trae son perjuicios a los usuarios y perjuicios a los sistemas que se queda cada vez con menos usuarios y menos frecuencias y donde solo gana un grupo de empresarios vivos. Y tampoco queremos ser cómplices de decirle a los rosarinos y mentirle a los rosarinos diciendo que acá hay un presupuesto austero, cuando en realidad nos encontramos con algunas perlas que por su dimensión son mucho más grandes que muchos gestos que estamos haciendo acá y que acompañamos, como por ejemplo la de propaganda, y que se nos dijo en la discusión en la Comisión de Presupuesto que en realidad era no calculada en base al presupuesto anterior, sino a la ejecución de este. Entonces lo que se está haciendo es consolidando un mal uso de los recursos públicos, porque no hay ninguna campaña circulando que amerite esa cantidad de recursos y consolidar un crecimiento del 81% de un año para el otro, pero sí lo que hubo en el medio, y lo que se quiere consolidar es recursos que hubo para un año de campaña electoral y trasladarlos a un año en donde no la hay. Entonces yo me pregunto, ¿dónde está el recorte? O sea, ¿vamos a ahorrar en papel, en impresión? Ese monto, por ejemplo, ese monto no podía crecer al ritmo que crece el resto del presupuesto, un 50%, no, parece que se necesita más. Quizás sea porque hay que difundir con mucha fuerza, con mucha más fuerza los beneficios de la austeridad. Entonces se necesita mucha plata para difundir los beneficios de la austeridad. Qué paradoja. Entonces hay que hacerse cargo. Decíamos cuando se eligieron las autoridades de este cuerpo que cuando uno come mortadela no puede pretender erutar caviar. A mí me gusta mucho la mortadela. Ahora sé que cuando como mortadela, cuando eruto, voy a erutar con olor a mortadela, señores y señoras. Con olor a mortadela, no a caviar. Las leyes de la física indican que es imposible. Entonces, no hay que tenerle miedo a la mortadela, pero hay que hacerse cargo del olor y del mal olor que después deja. Gracias, señor presidente.